La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy tenemos un programa súper genial. Es un tema que atañe a mujeres y a varones. Vamos a hablar con una ginecóloga, pero el tema que vamos a tratar tiene mucho que ver con los varones también. Entonces, atención por favor. Hoy vamos a hablar de los síntomas y prevención del virus del papiloma humano. Esto que pueden tener hombres y mujeres. ¿Con quién? Con la doctora Lida Sosa, especialista en ginecología y obstetricia, endocrinología ginecológica y reproductiva, experta latinoamericana en climaterio y menopausia, derechos sexuales y reproductivos. Y vamos a ver nuestra placa, por favor, que nos explica un poquito del tema que vamos a hablar. Y dice lo siguiente, que en la actualidad existen más de 150 tipos de virus del papiloma humano VPH. Sin embargo, solo 20 provocan enfermedades en el ser humano, especialmente en el área genital. Las infecciones pueden provocar daños benignos, lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino, útero, vagina, vulva y pene. Además, el VPH también está vinculado a otros cánceres como el de ano, por ejemplo. Bueno, entonces, este es un tema muy importante. Sabemos que tenemos ya se tiene la vacuna contra este virus, pero desde hace poco tiempo. Entonces vamos a hablar con nuestra entrevistada para conocer un poquito más de esto, para ver cómo podemos evitar contagiarnos de este virus o cómo podemos saber si ya tenemos el virus y si tenemos, eso ya va directamente, se transforma en cáncer o no, cuánto tiempo. Todo eso le voy a preguntar a la doctora Lida Sosa en instantes nada más, pero antes queremos agradecer, hacer nuestro ejercicio de la gratitud, porque el agradecimiento nos hace bien y porque es de bien nacido ser agradecidos. Y que agradecemos todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos, cosas, situaciones y personas. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, agradecemos por el amor, agradecemos por la salud, agradecemos por la familia, agradecemos por los amigos, agradecemos por el trabajo, por los compañeros de trabajo y podemos seguir agradeciendo. Yo te agradezco a vos que estás del otro lado viendo este programa. Gracias por elegirnos. Aquí comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Con nuestra invitada, la doctora Lida Sosa. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, endocrinología ginecológica y reproductiva, experta latinoamericana en climaterio y menopausia y derechos sexuales y reproductivos. Y la tenemos aquí con nosotros. Hola doctora, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias Vivi, yo estoy encantada de estar de vuelta con ustedes. Qué gusto. Y el tema que vamos a hablar y que queremos que nos expliques un poquito los síntomas y la prevención del virus del papiloma humano. ¿Sigue este tema del virus del papiloma humano, doctora, expandiéndose o se nota que hay como que se frenó un poquito? ¿Cómo estamos? No, si realmente no es que lo estamos frenando, ¿verdad? Sí lo estamos, se puede decir de que hay un control sobre el mismo, ¿verdad? Y se habla de que el 80% de las mujeres en algún momento de su vida pudieron haber estado infectadas por el virus, ¿verdad? Esa es más, de ese porcentaje es el que hablamos, ¿verdad? Y de estos estudios ginecológicos con respecto a la citología, que es el Papa Nicolau,
entre esos estudios anormales aproximadamente un 10%, aunque no, digamos, se traduce en una lesión en el cuello, también son portadoras del virus. Ya. Y una mujer puede ser portadora del virus sin que, o sea, portadora nada más, no le hace ningún daño, está ahí el virus, no se manifiesta de otra manera. Sí, vos o yo podemos ser portadoras del virus, pero sin que se traduzca esto en una lesión, digamos, tangible. Claro, pero al hacernos el Papa Nicolau, ahí sale si uno tiene o no. En el Papa Nicolau lo que sale es si tenemos una lesión producida por el virus, no si tenés el virus. Y eso no hay pero manera... si es que tenés una lesión, claro, en la citología, en la biopsia, diga de que es una lesión precursora de cáncer de cuello uterino, es producida por su agente causal, es el virus del papiloma humano. Claro, pero si no se tiene ninguna lesión, ¿eso no sale en ningún análisis? Sí, hay una prueba específica que se toma, ¿verdad? También muestra del canal endocervical, y que determina si somos o no portadores del virus de alto riesgo, que son los que producen generalmente cáncer de cuello uterino. Claro. Una mujer portadora del virus, pero que no se manifiesta en ninguna lesión todavía, ¿verdad? ¿Esa mujer contagia al varón? Puede transmitir. Puede transmitir, pero realmente la transmisión de eso fue del varón a la mujer. Y puede ser del varón a la mujer, o sea, es como quien dice, no sabemos quién estuvo primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Sí. Puede ser del varón a la mujer o de la mujer al varón. ¿Y hay alguna manera de algún análisis que se le pueda hacer a los varones para ver si tienen ese virus? Sí, el varón generalmente a él se le traduce ya por verrugas genitales, ¿verdad? Ya. Generalmente a ellos se les puede diagnosticar a través de eso, ¿verdad? Ya. Perfecto. Bueno, vamos a ver este primer material entonces que habla de la prevalencia del virus del papiloma humano. Prevalencia del virus del papiloma humano. La infección por VPH se produce por transmisión sexual. Su prevalencia varía en función de la edad y otras circunstancias epidemiológicas, como el momento en que comienza una persona a mantener relaciones sexuales, el número de parejas sexuales o la existencia de coinfección por otros patógenos. Esta enfermedad afecta en torno al 15 a 20% de las mujeres y, de hecho, es más frecuente en chicas jóvenes hasta los 25 años. También se observa un segundo pico de prevalencia en mujeres en torno a los 40 a 45 años, coincidiendo con un periodo en el que tienen nuevos compañeros sexuales o se produce la reactivación de infecciones previas. Sí, digamos como que los factores que predisponen, los factores de riesgo para poder tener el virus es el inicio temprano, o más bien que se traduzcan también las lesiones con respecto al virus, ¿verdad? Son el inicio temprano de las relaciones sexuales, el tener varias parejas todo el periodo de vida sexual activa, tener varias parejas o tener parejas múltiples en el momento, y después otros tipos de factores que influyen para que podamos adquirir el virus y desarrollar una lesión precursora y más tarde un cáncer, ¿verdad? Se habla de que en el mundo aproximadamente el virus del papiloma humano llega a producir cáncer de cuello uterino en más de 500.000 mujeres y más de 300.000 muertes al año en mujeres en el mundo. Paraguay tiene aproximadamente una tasa de incidencia de cáncer de cuello de 30.000 por cada 100.000 mujeres, ¿verdad? Y una muerte de 15 por cada 100.000 mujeres más o menos, ¿verdad? Entonces, realmente es una problemática. Nosotros en nuestro país, el cáncer de cuello uterino producido por el virus del papiloma humano, generalmente es el agente causal, ¿verdad? Es la segunda causa de muerte por tumores en mujeres, después del cáncer de mama. Entonces, ¿y esto se podría evitar, doctora? Sí, el cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres prevenibles, porque contamos con
antes que nada la prevención primaria, que es la vacuna. Sí. Luego tenemos los controles periódicos con un estudio de Papa Nicolau, ¿verdad? Un estudio de cuello uterino, y también que hoy en día se preconiza la prueba del test de VPH para poder detectar si tenemos la presencia del virus, aunque no se estén desarrollando todavía lesiones en el cuello, ¿verdad? Claro. Pero sí es perfectamente prevenible, y también cuidando un poco las conductas sexuales. Sí. Y el uso de preservativo. Claro. ¿Y cómo está el tema de la vacunación? La vacuna que existe, gracias a Dios, y que es para chicas, para jovencitas, ¿verdad? Para niñas y adolescentes. ¿Y tuvo bastante aceptación o rechazo esta vacuna en un inicio? Yo te diría, bueno, en un inicio tal vez por el desconocimiento, por desinformación, más que por otra cuestión, de que había padres que tenían cierto temor de aplicar la vacuna. Pero hoy en día, excepto ciertos grupos conservadores, contamos con una buena aceptación y aplicación de esta vacuna. Bueno. De hecho, la vacuna hoy en día se recomienda desde los 9 hasta los 45, 49 años, inclusive la aplicación. No solamente, si bien es cierto, podría tener un mayor efecto en niñas que no han iniciado todavía sus relaciones sexuales, ¿verdad? Pero también en aquellas que sí lo han iniciado, podrían utilizarse porque estaría cubriendo una mayor cantidad de cepas, aunque ella ya tenga un tipo de virus, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otro material, vamos a compartir, por favor. Síntomas. Por lo general, la infección por el virus del papiloma humano genital no presenta síntomas, a menos que sea un tipo que cause verrugas genitales. La mayoría de las personas con el VPH no saben que están infectadas y nunca presentan síntomas o problemas de salud por el virus. Las mujeres pueden enterarse de que tienen el VPH cuando obtienen un resultado anormal de la prueba de Papa Nicolau. Es posible que otras solo lo averigüen una vez que presentan problemas más graves como cánceres. Es asimismo, el virus del papiloma humano no da sintomatología. Es por eso que es tan importante que nos hagamos nuestro estudio, el estudio de cuello uterino de manera periódica, así como lo recomiendan las guías, para poder detectar precozmente. En eso radica la prevención secundaria. La primaria es la vacuna, la secundaria es el estudio del Papa Nicolau o los estudios de VPH que se recomiendan hacerlo en mujeres a partir de los 30 años. Y porque no produce síntomas ya solamente cuando encontramos una lesión en el cuello que puede ser que requiera tratamiento o no, y o ya en estadios avanzados, ya con un tumor y un cáncer ya instalado. Bueno, es importante resaltar que nosotros acá en el Doctor en Casa siempre estamos buscando justamente la medicina preventiva, que es esto que estamos hablando, sí. De conocer, de saber cómo me puedo contagiar o se puede contagiar mi hija, y de qué tenemos que hacer para evitar justamente ese contagio, porque hay muchos virus de papiloma humano, hay por doquier. Entonces la cuestión es cuidarnos. Ya mencionabas el tema de los preservativos, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente no iniciar las relaciones sexuales muy jóvenes, no tener muchas parejas sexuales, todo eso hace que uno sea más propenso a más posibilidades de tener este virus. Sí. Y el tema de la vacuna, que me parece realmente fantástico, porque con eso ya se está previniendo muchísimo. Sí. Cubre un importante número de cepas del virus del papiloma humano, sobre todo las más frecuentes y aquellas que son de alto riesgo también, ¿verdad? Para producir cáncer de cuello uterino. Si bien no solamente previene las de alto riesgo, sino que también las de bajo riesgo, que son las que producen las verrugas.
las verrugas genitales, ¿verdad? Que esas las pueden tener tanto la mujer como el hombre. Y no es necesaria muchas veces una penetración, el acto coital propiamente dicho para que puedan contagiarse, sino que simplemente con el roce de la vulva, con el pene, ya pueden llegar a tener estos condilomas a nivel de la vulva. Bueno, y ¿qué recomendación le das a la gente que está viendo el programa ahora y de repente, porque todavía conozco personas, he escuchado que dicen, no, Dios mío, ¿cómo a mi nena de 9 años le va a poner una vacuna que tiene que ver con la sexualidad y con las relaciones sexuales? Sí, como siempre digo, el hecho de que utilice o que se aplique la vacuna contra el VPH no hace de que uno esté incentivando el inicio precoz de las relaciones sexuales. En eso influye mucho de que tanto el profesional de salud pueda orientar y aconsejar, y por sobre todo lo esencial es la educación en valores que recibimos en la familia, ¿verdad? Entonces creo que eso es primordial. Ambos debemos de trabajar de manera conjunta para evitar las enfermedades que pueden llegar a ser mortales, y también, digamos, abordar el tema de los valores con los niños y con los adolescentes para que retrasar el inicio de las relaciones sexuales, y por sobre todo, cuando decidan tenerlo, lo hagan con responsabilidad. Perfecto. Más claro imposible, pero vamos a seguir hablando del tema porque queremos conocer mucho más a la vuelta del corte. Hablando con nuestra invitada, la doctora Lida Sosa. Nuestro tema de hoy, síntomas y prevención del virus del papiloma humano. Y tenemos un material que nos habla de cómo se transmite. Vamos a ver, por favor. Transmisión. El VPH se transmite por contacto sexual. Es un virus de fácil transmisión y es muy común. Se estima que 4 de cada 5 personas, es decir, el 80%, van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento de sus vidas. El VPH puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presenta signos ni síntomas. Es así, como te dije, es así como dice el material, es de fácil transmisión, es de transmisión sexual, pero lo que tenemos que tener bien claro es que es no solamente con el acto sexual vaginal, sino que también puede ser transmitido con el sexo oral y con el sexo anal. Esas son también las maneras en las que se pueden transmitir, y como te mencioné antes, no hace falta que haya penetración, sino que simplemente con el roce puede también un hombre que tiene un condiloma transmitírselo a una mujer y que ésta pueda tener a nivel de la vulva o del periné. Y también en la cavidad oral. Doctora, ¿y con el sexo oral, que el que se va a la lengua, cómo es eso? Porque con lo otro se habla del pene y de la vagina, sí. Pero en el caso del sexo oral, ¿cómo es? Es por la mucosa. La transmisión. Sí. Ya, perfecto. Bueno, decía el material que el 80%, de cada 5, sí, 4 personas en algún momento van a tener este contacto con el virus del papiloma humano. Van a ser portadores. O sea, podemos ser todos. Claro. Aquí estamos con todos 5 personas, sí. 4 nosotros podemos estar siendo portadores del virus. ¿Quiénes serán? Bueno, eso no se sabe, justamente. Entonces, qué importante, vuelvo otra vez al tema de la vacuna, porque es la manera de ir cortando esto para que las nuevas generaciones ya no tengan, ¿verdad? Sí, sobre todo, como les dije, previene una gran mayoría, y sobre todo previene a aquellos que producen cáncer en su mayoría.
No estamos hablando del virus del papiloma humano, que es el precursor del cáncer. Del cáncer de cuello uterino. De y cuello también uterino. del cáncer de pene y de otros en menor proporción, ¿verdad? Pero sí. Por eso es esta importancia, porque ¿cómo estamos también en nuestro país con el tema de cáncer de cuello uterino? Tenemos mucho todavía, doctora, Sí. ¿verdad? El número es muy alto. Sí, la incidencia de cáncer de cuello es de 30 mujeres por cada 100 y tenemos una importante tasa de mortalidad. Ahora, el tiempo entre que una persona tenga contacto con el virus del papiloma humano a que desarrolle una lesión y que esa lesión se convierta, porque es precursora del cáncer, que esa lesión se convierta en cáncer, ¿cómo es ese tiempo? ¿Es espaciado, Sí. es rápido, depende de cada uno? Es que son muchos los factores que influyen. Se habla de un promedio de 10 años, pero depende mucho de otros cofactores que pueda, de otras enfermedades de transmisión sexual que pueda estar teniendo, de la inmunidad de la mujer también para poder reaccionar al virus, ¿verdad? Pero depende, pero la literatura y todas las guías hablan de un promedio desde que inició la infección hasta que se desarrolle el cáncer de 10 años aproximadamente. O sea, que si es tanto tiempo, porque 10 años es mucho tiempo, uno debería, o sea, podríamos pensar, nadie se tiene que morir de cáncer de cuello de útero, no tendría ninguna mujer que tener, si tenés 10 años para ir al médico en esos 10 años, hacerte algún control y que aparezca que tenés algo de manera de poder operarte y no tener. Es así mismo, el cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres femeninos más prevenibles que tenemos, ¿verdad? Entonces, contamos con todas las herramientas para poder hacerlo, desde la vacuna, el uso de preservativo, la conducta, saber tener una conducta sexual saludable, hacen que podamos, y sobre todo también el hecho de la posibilidad de acudir a un servicio, ya sea público o privado, para la detección, porque el estudio del Papa Nicolau en el sistema público es gratuito. Claro, o sea, no hay excusas. Una mujer, y ya que estamos hablando de esto, nosotros las mujeres tenemos que hacernos sí o sí todos los años nuestros controles, el Papa Nicolau, la mamografía, todos los controles básicos ginecológicos para ver cómo estamos. Porque cualquiera de estos cánceres, sea de mama, sea de útero, no es que son rápidos, ¿verdad? Sí. Así rápidos y fulminantes, sino que comienzan con una lesión, después de un tiempo esa lesión va mutando y después se convierte en cáncer. Entonces, el tiempo juega a nuestro favor para prevenir y para eliminar también. Sí, por eso es que no solamente las conductas, sexuales saludables son las que debemos de recalcar, sino que también aquellas medidas nutricionales, ¿verdad? Comer bien, hacer actividad física, porque son también actitudes y medidas preventivas que contribuyen a que mantengamos un buen sistema inmunológico. Bueno, y además, doctora, hoy en día que ya cambió tanto el tema de las relaciones sexuales, generalmente las personas tienen relaciones sexuales en lo que va de la vida con diferentes parejas. Cambió a lo que era antes, que uno se casaba virgen y seguías con tu marido toda la vida. Entonces, evidentemente eso de tener mayor cantidad de parejas sexuales, no digo todas al mismo tiempo, sino en el transcurso de la vida, ya lo dijo el material también, que es una de las causas, pero debe ser más por estadística, ¿verdad? Por probabilidad, pero si uno mantiene una conducta de utilizar preservativos, entonces, porque puedes estar con una sola persona y esa persona tiene y ya te contagia. Sí, ¿verdad? Así, es así. El uso de preservativo es una de las herramientas que contamos para poder prevenir, ¿verdad? Y por sobre todo, o sea, como en un momento me dijo una paciente, entonces, doctora, a cada pareja que yo llegue a tener, le tengo que pedir que se haga una prueba para ver si es que tiene o no tiene. Pero si no haces eso, bueno, utiliza preservativo y
en el caso de que no lo hayas utilizado o no lo utilices, hacer tus controles periódicos como para que podamos, uno, vacunate, Sí. y hacer tus controles periódicos como para que podamos detectar a tiempo y evitar el cáncer. Tal vez ya no evitemos la lesión precursora, pero el tener una lesión precursora no significa que tenemos cáncer. Claro. Como su nombre lo dice, es una lesión Antes. que puede llegar a producir un cáncer. Y esa es perfectamente tratable sin que tengamos que deteriorar mucho la calidad de vida con una cirugía, quimioterapia, radioterapia. Es muy sencillo el tratamiento. ¿Cómo es cuando se tiene una lesión precursora? No es cáncer todavía, pero ya está ahí la lesión. Sí. ¿Qué se hace? Sí, se hace una colposcopía, una toma de biopsia. Una vez confirmado, digamos, el grado de lesión, entonces se puede someter a ciertos tipos de tratamientos destructivos, le llamamos. Ahora, si es una lesión de alto grado que puede llegar a producir, que ya nos habla de que puede en poco tiempo o un mediano tiempo producir un cáncer, entonces existen ciertos tratamientos destructivos, le llamamos tratamientos destructivos locales, para poder hacer frente a eso, que son, por ejemplo, va desde una crioterapia hasta un tratamiento con un asa, le llamamos LIP, que es una electrocirugía que se realiza, y también una conización que ya se requiere de quirófano para eso, ¿verdad? Pero todas esas lesiones son tratables como para llegar a prevenir el cáncer de cuello uterino. Todas. Perfecto. Bueno, y tenemos este material que nos habla de la prevención, que es lo más importante. Prevención. La vacuna contra el VPH antes de la actividad sexual puede reducir el riesgo de infección con los tipos de virus que cubre la vacuna. Se deben mantener relaciones sexuales con protección, no tener varias parejas sexuales y evitar relaciones con alguien que las tenga. Las mujeres deben realizarse las pruebas de Papa Nicolau regularmente. Bueno, es lo que mencionábamos, usar preservativo, evitar las parejas múltiples, tratar de retrasar el inicio de las relaciones sexuales y hacerse los estudios cuando su médico lo indique, ¿verdad? Y de hecho sabemos de que por lo menos cada un año debemos de acudir a alguna consulta para un control ginecológico. Claro. Ahora, el Papa Nicolau, ¿desde los cuántos años o cómo es? A ver si nos recuerda de hacernos. Sí, se preconiza que después de aproximadamente 1 o 2 años de haber iniciado las relaciones sexuales, acudir a un control ginecológico para la realización del estudio de cuello uterino. Ahí las guías nos dicen de que después de 3 Papa Nicolaus consecutivos negativos para lesión precursora, podríamos espaciar más ese tiempo, llevarlo a realizarlo cada 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces, pero una vez iniciadas las relaciones sexuales es que debemos de iniciar el estudio del Papa Nicolau. Claro. Ahora, ¿hay alguna edad en la mujer que sea más propensa por las hormonas, por qué sé yo, a tener esto? Sí. Hablamos de que la infección por el VPH se da probablemente en el primer grupo, digamos, la primera franja etaria en mujeres jóvenes por debajo de 25, y luego, después de los 40, que empiezan también a producirse como una reactivación del virus, o desarrollan alguna lesión precursora porque persistió la infección. O se añadió otro tipo de infección de transmisión sexual como la que produce la clamidia o la tricomona, que son otros tipos de infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Pero se da más o menos en esas dos franjas etarias. Una por el inicio de las relaciones sexuales y de repente mayor cambio de parejas sexuales en la etapa joven, y luego a partir más o menos de los 40. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, a la vuelta continuamos hablando de esto, se puede prevenir, está la vacuna, vamos a tomar manos a la obra porque tenemos que prevenir el cáncer de cuello uterino. Volvemos ya.
Hablando con nuestra invitada, la doctora Lida Sosa. Ella es especialista en ginecología obstetricia, endocrinología ginecológica y reproductiva, experta latinoamericana en climaterio y menopausia, derechos sexuales y reproductivos también. Nuestro tema, síntomas y prevención del virus del papiloma humano. Hay mucho, todo el mundo puede estar contagiado, es lo que hace que después podamos tener estas lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino. Entonces es importante prevenir justamente el cáncer. Hay tiempo desde que uno tiene un contacto sexual y adquiere el virus del papiloma humano a tener cáncer de útero. Según lo que nos estuvo explicando nuestra entrevistada, pueden pasar 10 años. ¿Cómo en 10 años uno no va a hacerse algún estudio ginecológico? Bueno, parece una locura, pero lastimosamente la realidad nos habla de que sí, que hay mujeres que en 10 años no se hacen ningún control. Sí, hemos llegado a tener mujeres que ya diagnosticadas con cáncer y que en su historial nunca se hicieron un estudio de cuello uterino, nunca se hicieron un Papa Nicolau. Y si bien tal vez pueda ser incómoda la realización, pero no es dolorosa. No es dolorosa, y lo que podemos evitar con 10 minutos, ni siquiera 10 de la toma de muestra para el Papa Nicolau puede salvar nuestras vidas. Así mismo. Bueno, y ahora vamos con este material que nos habla un poquito de la vacuna. Vacuna contra el VPH. La vacunación contra el virus del papiloma humano es una estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones del ámbito científico y sanitario como la herramienta más eficaz y eficiente para erradicar la infección y las enfermedades que de ella derivan. La vacunación sistemática incluida en el calendario vacunal pediátrico comprende a niñas antes del inicio de las relaciones sexuales, por debajo de los 14 años, para así garantizar la máxima efectividad. En países como Australia, Nueva Zelanda y Austria también se administra a los niños. Niños, mira qué genial eso. Sí, para prevención del cáncer de pene también, ¿verdad? Y por eso es que hay ya en países de primer mundo, ¿verdad?, que se lo administran también a los niños. Pero es sumamente importante, y quiero recalcar, niñas desde los 9 años, o sea, todas las mujeres desde los 9 años hasta los 45, 49 años pueden administrarse y vacunarse contra el virus del VPH. Pero eso, doctora, es ahora nomás, porque al inicio, cuando hablábamos años anteriores del tema de la vacuna, era niña de 9 a 14 años y más nadie. Sí, lo que pasa es que luego se siguieron haciendo estudios y se vieron de que la cohorte podría aumentar porque, como te mencioné, yo puedo ser portadora de 1 o 2 tipos de virus, pero al aplicarme la vacuna voy a estar previniendo los demás tipos de virus que podrían llegar a producir cáncer, porque existen más de como 200 o más tipos de virus del VPH. ¿Y por qué hasta los 49 años nomás? Y se habla porque más o menos como generan una inmunidad larga, hasta a los 49 años se usa ese tipo de corte como para digamos, esa cohorte estandarizada nada más, pero una mujer de 50 a 55 años que va a tener o que tiene o que reinició su vida sexual con otra pareja, puede también vacunarse, ¿verdad? Todo depende del inicio. No discriminemos a las cincuentonas que todavía están en camino, en la lucha. No. Yo soy una amante de las mujeres de la cuarta década, así es que sí pueden utilizarse en el caso, por ejemplo, de que hayan tenido, que estén cambiando de pareja, que tengan nuevas parejas. Pues bien, deberían de también aplicarse la vacuna. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con este otro material que habla del tratamiento.
tratamiento. No existe un tratamiento para la infección por VPH. Sin embargo, la mayoría de las infecciones por el virus desaparece con la ayuda del sistema inmunológico, usualmente en el lapso de 2 años. Únicamente se tratan las lesiones en los tejidos producidas por el virus o se aplica un tratamiento quirúrgico en el cáncer de cuello, de vagina o de vulva. Se recomienda seguimiento con una prueba de Papa Nicolau cada 6 meses. O sea, no existe tratamiento. Si tenés el virus, no hay un tratamiento que te elimina el virus. No, el virus, vamos a aportar el virus toda nuestra vida. Sí. Lo que sí tiene tratamiento son las lesiones que produce el virus del papiloma humano. Esas sí tienen tratamiento. Es así mismo. Ya. Y volvemos a resaltar que para mí es muy importante el tema del tiempo, ¿verdad? El contacto con alguien y te contagia el virus, eso no significa que ahí mismo vos vas a tener cáncer, ¿verdad? Sino que eso podés ser portadora sana de alguna manera, para llamarlo, no tener nada, y después de unos años puede tener, ¿cómo se llama esto? Precursoras, lesiones precursoras. Sí, inclusive hoy en día contamos, como te mencioné hace rato, las pruebas de VPH, que se preconiza la utilización en mujeres a partir de 30 años, haciéndonos esta prueba, y en el caso que salga negativa y que diga que no tenemos presencia del virus aún, inclusive estas pruebas de Papa Nicolau se pueden espaciar. Llevar inclusive hasta 3 a 5 años, hacerlo cada 3 o 5 años. Y una mujer que se hace esta prueba, tiene 30 años o 35 años, lo que sea, se hace la prueba a ver si tiene el virus o no. Sale que no tiene. Ahí se tiene que poner la vacuna, ¿verdad? Sí. Con más razón. Sí. Sale que no tiene ningún virus, puede ponerse la vacuna. Lo que no preconizamos es realizarse el estudio para aplicarse la vacuna. Pero en el caso de que se haya hecho el estudio, porque como te digo, se preconiza a partir de los 30, dio negativo, se aplica la vacuna y el estudio de cuello uterino, o sea, la toma de Papa Nicolau se realiza cada 3 o 5 años inclusive. Y si da positivo, allí sí es como que intensificamos el control. Claro. Me parece genial esta manera de actuar, porque depende de cada mujer y de cómo reacciona su organismo también, ¿verdad? Bueno, pero hay que hacerse los controles. Por favor, señoras, señoritas, mujeres, ahora que estamos hablando de esto, ahora que justo estás viendo el programa, por algo pasaste frente a la tele y dijiste, me quedo acá a mirar. ¿Por qué te estamos preguntando? Justamente acá con la doctora, ya te hiciste tus controles este año. Ahora con el tema de coronavirus, de que uno no se trata de tener más distanciamiento social, cambió también eso en el tema de la medicina, en la parte ginecológica, por ejemplo. No le puedes revisar a una mujer vía web. Sí, no, por ejemplo, una mujer que al ver ahora el programa y diga, uff, yo nunca me hice mi prueba de Papa Nicolau, esa mujer amerita que de manera urgente vaya a una consulta y a una toma de PAP, ¿verdad? Pero una mujer que está constantemente cada año realizando su Papa Nicolau, el año pasado se hizo su último control, le dio negativo, sigue regularmente con su ginecólogo, el ginecólogo puede ver la orientación, si puede diferir en un tiempo, no digo que deje de hacerse 2, 3 años, sino que por el tiempo que dure esta emergencia sanitaria, esta pandemia, se puede tal vez diferir. Ahora, una mujer que tuvo una lesión precursora y que está haciendo su seguimiento, esa sí debe de acudir, esa es una consulta y un procedimiento que no podemos diferir. Pero sí aquella que es una mujer cuidada, que acude a sus controles periódicos y que es, digamos, mantiene una fluida comunicación con su ginecólogo, podemos esperar si tiene su último estudio de PAP de hace un año y que le dio negativo. Entonces esas son, pero como te digo, aquella que está viendo el programa y dice, mira, nunca me hice mi Papa Nicolau, a ella le digo, toma un turno con tu ginecólogo o anda a un servicio de salud para que te hagan la toma del Papa Nicolau. ¿En los servicios de salud es gratuito? Es gratuito, inclusive
En lugares donde hay una unidad de salud de familia, allí también se hacen la toma de PAP en estas unidades. Desde el primer nivel de atención hasta el último nivel, hasta el tercer nivel de atención, se hacen estudios de Papa Nicolau en todo el país. Seguimos insistiendo y sigo insistiendo porque por más que sabemos que podemos prevenir tantas cosas yéndonos al ginecólogo a hacer los controles una vez al año, de todas maneras hay muchas mujeres que dejan para después. No es que dicen, no me voy a hacer, sí me voy a hacer, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que estoy todo el día con los médicos, de repente un año dije, está terminando el año y no me hice ni un control, ¿verdad? Porque uno va dejando más adelante, es como que no es urgente, es que es un control nada más y no, hay que hacerse. Entonces por algo estás viendo el programa. Hoy mismo, por favor, ya agendate si es que no te hiciste todavía el Papa Nicolau. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con las consultas que ustedes están escribiendo y nos están enviando en redes sociales para nuestra invitada. Volvemos ya. Llegó el momento de las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Sonia de Lambaré pregunta, ¿el virus del papiloma humano afecta la capacidad de embarazo? Mira qué interesante esta pregunta. Sí, no, el virus del papiloma humano no interfiere con la fertilidad de la mujer ni del hombre. En lo absoluto, no tiene que ver con esa capacidad. Perfecto. Muy bien, vamos con otra consultita. A ver. Sara de Clorinda quiere saber si hay alguna condición por la que no se pueda aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano. Sí, hay pacientes muy inmunocomprometidos, por ejemplo, en el que hay que primeramente mejorar su inmunidad y luego poder aplicarse la vacuna, pero en líneas generales no existe una contraindicación para el uso de la vacuna, no existe. Perfecto. Otra consultita, a ver, ¿de dónde nos escriben? De Villeta. Patricia quiere saber si tiene efectos secundarios la vacuna contra el VPH. No tiene efectos secundarios importantes, lo tiene como cualquier otra vacuna, como aplicarse la vacuna contra la influenza, aplicarse como la vacuna antitetánica. No tiene efectos secundarios importantes. Se han descrito algunos, ¿verdad? Pero como se describió con cualquier otra vacuna y no son comunes, no son frecuentes. Perfecto. Vamos con otra consultita. A ver. Nidia de Luque dice, ¿cuánto tiempo después de la transmisión se manifiestan los síntomas del virus del papiloma humano? Sí, de hecho, como mencionamos, síntomas no vamos a encontrar, ya vamos a encontrar lesiones que pueden darse dependiendo de la agresividad de que sea, si es un virus de alto riesgo o no, inclusive ya pueden aparecer condilomas a las 2 o 3 semanas de haber tenido un contacto sexual, digamos, de riesgo. ¿Qué es condiloma? Los condilomas son las verrugas que pueden aparecer, que generalmente son producidas por virus de bajo riesgo, pero pueden aparecer ya a partir de las 2 o 3 semanas de haber tenido ese contacto con el virus, ¿verdad? Y luego ya tenemos lesiones precursoras que pueden manifestarse luego de meses, inclusive años. ¿Y cómo se tratan las verrugas? Y con tratamientos destructivos locales. Como había mencionado hace rato, pueden ser cauterizadas con ácido tricloracético o también con este equipo, con el electrocauterio. Claro, o sea, ahí en el lugar le queman, le sacan lo que sea la verruga mismo. Y ya. Y eso, ¿cómo se hace para que no vuelva a salir otra vez? Si uno tiene el virus. Levantando la inmunidad, comiendo bien,
tomando vitamina C, zinc, pero sobre todo manteniendo una inmunidad elevada, ¿verdad? Cuidando mucho nuestras defensas. Perfecto. Una buena alimentación. ¿Cómo es importante eso en todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con el organismo entero, o sea, cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos para que nuestras defensas estén fuertes, de manera a que el impacto no sea muy, muy grande. Sí, así mismo. El hecho de que nosotros mantengamos medidas higiénico-dietéticas en todo el transcurso de nuestras vidas va a prevenir que tengamos muchísimos tipos de enfermedades. Bueno, perfecto. Y muchísimos tipos de cáncer. Claro, claro. Y estamos hablando de esto, de prevención del cáncer de cuello uterino que comienza con un contagio de virus del papiloma humano. Doctora, queremos agradecerte la presencia, como siempre nos explicaste súper bien, muy claro y nos encanta tenerte acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivi, a vos. Y bueno, le quiero decir a las mujeres que no nos posterguemos, que no caigamos en esa desidia y que acudamos a nuestros controles, porque dejándonos de lado nosotros, el día de mañana podemos faltar a nuestros seres queridos si es que no nos cuidamos y no prevenimos el cáncer de cuello uterino. Así mismo, por el amor a tu familia tenés que cuidarte vos. Así mismo. Gracias, doctora. Nosotros nos encontramos en el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.